En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de pantallas con retículas tipo touch, los cuales nos permiten leer exactamente la posición, la coordenada, por decirlo así, entre X y Y de donde se ha presionado. Existen dos tipos de pantallas táctiles, o de touch táctil, o touch screen. Las resistivas siempre han estado en el mercado y la capacitiva es un tipo de pantalla nueva que recientemente salió gracias a Apple. La capacitiva tiene la ventaja que puede usted presionar diferentes puntos dentro de la pantalla y podemos leerlos a la vez. Eso se llama multitouch. Las pantallas resistivas no funcionan así. Se debe leer coordenada por coordenada. Primero se lee la coordenada X y luego la coordenada Y. En realidad las pantallas resistivas solamente son una retícula resistiva, por decirlo así, estilo potenciómetro. Cuando se hace una presión sobre la pantalla touch o sobre el screen touch, lo que se hace es unir dos retículas, que son en el eje X bajo y el eje X alto, tanto para Y como para X. Esas son las diferentes presentaciones que podemos encontrar en el mercado relacionado a las pantallas touch. Hay de diferentes tamaños dependiendo para los equipos y vienen en varias versiones, de 4 hilos y 5 hilos. La que trabajaremos en este tutorial es de 4 hilos. Como ya lo mencioné al inicio, la pantalla touch lo que tiene son varias capas y un aislante. Cuando se presiona la coordenada o la primera lámina, se está presionando Y y se unen dos láminas, podemos determinar el nivel resistivo de la tarjeta. Miremos cómo funciona. La pantalla que vamos a trabajar es parecida a la que tengo en este dibujo. ¿Cómo podemos diferenciar quién es X y quién es Y? Eso nos toca hacer el ensayo. Por ejemplo, la que yo tengo tiene una resistencia entre estos pines. Si yo mido acá, ella tiene una resistividad así. Le vamos a llamar pin 1, pin 2, pin 3 y pin 4. Por tanto, entre pin 1 y 3 tengo una resistencia que no varía así yo presione en diferentes puntos de la pantalla. Y entre el pin 2 y el pin 4 tengo la otra coordenada, que tampoco varía, simplemente son resistencias fijas. ¿Cómo podemos ensayar este tipo de pantallas? Después de identificados los primeros pines, de saber quién es o cuáles son o dónde hace la resistencia fija, nosotros podemos comenzar a testear la resistividad de la pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Conectamos un multímetro y si ya sabemos que aquí está la resistencia, significa que este del centro es nuestro pivote. Este va a ser lo que va a variar. ¿Cómo funciona una pantalla? Una pantalla básicamente es un potenciómetro. Digamos que estos son nuestros extremos. El X alto o el X bajo, como le quiera llamar. X bajo y X alto. Y tenemos un cursor. Entonces aquí tengo el X alto, acá tengo el X bajo y mi cursor, que es el del centro. Este cursor, por lo común, se lo envía a un conversor análogo digital, ya sea en un microcontrolador o ya sea en un módulo Arduino. Dependiendo de la resistividad que se esté leyendo, nosotros podemos alimentarlo con 5 voltios y este con tierra, y así podemos determinar el voltaje que está variando de 0 hasta 5. Desafortunadamente estas pantallas la resistividad es muy pequeña, estamos hablando a veces de entre 280 ohmios, 580 ohmios, que es muy bajito, y eso en realidad sería un corto ya sea para el microcontrolador o el Arduino. Por tanto, le debemos aumentar otra pequeña resistencia fija para nosotros poder hacer la medición. Ya determinado cuáles son la coordenada, en mi caso, para saber quién fue X y quién fue Y, yo tomé mi multímetro y comencé a medir de la siguiente manera. Coloqué el multímetro entre este pin y este pin. Y con el multímetro en la escala de ohmeaje, en una escala de 20 kiloohmios, comencé a tocar la pantalla. Y comencé a determinar hacia dónde hacía la variación, ya sea en el eje Y o hacia el eje X. Un ejemplo, si yo coloco la punta aquí y yo sigo linealmente hasta acá y yo veo que no hay ningún cambio, significa que la variación no es en X. Pero si yo miro que voy subiendo y si hay variación, significa que los pines que yo acabo de detectar son la coordenada Y más no X.
Eso se debe hacer tanto para Y como para X. El circuito final que yo determiné que saqué de las pruebas que yo realicé es el siguiente. De estos pines que me quedaron así, yo coloqué este pin a tierra, este pin va a mi conversor y este pin va a 5 voltios. Va con una resistencia a el pin de 5 voltios. Esta resistencia yo la coloqué de 10K para hacer una buena protección. Este va al conversor análogo 0. Para Y, los pines simplemente los coloqué de la siguiente manera. Todo esto sale al testear su propia pantalla. 5 voltios. Ahora tomé este es la tierra y este es el conversor. Este va al conversor análogo 1. Este va al análogo 2. Si yo varío hacia acá, esta coordenada sería el valor más bajo. Por tanto, esta es para X y esta configuración es para Y. Este pin yo le llamé X bajo. Este es el que me está haciendo la lectura y este yo le llamé X alto. De igual manera hice lo mismo con este pin. Este sería el X alto, este sería el X bajo. Cuando mezclamos estos dos circuitos, los primeros 4 pines o los pines, la pantalla en la parte práctica, mi pantalla es un poquito larga y tenemos un flex así. Entonces yo coloqué los pines, que el primer pin sería el Y alto, porque aquí el primer pin, mírelo, este es el 1, 2, 3 y 4. Este es el Y alto, el estado alto. Esta es la entrada de conversor. Y la segunda entrada ya la sabemos acá, es el X bajo. Entonces vamos, el segundo, primero es Y alto, segundo es X bajo. El tercer pin que está aquí es el que va al conversor, al A2. Acá en el que está acá va Y bajo. Entonces hay dos funciones. Por mientras él está leyendo en X se debe cumplir estas condiciones. Las dos coordenadas no se leen de forma simultánea, se lee una por vez. Primero se lee el X o el Y o viceversa. Luego se hace la comparación de las dos coordenadas a la vez o se las suma, se las mezcla y así podemos saber exactamente el píxel o la coordenada exacta en el plano cartesiano. Por tanto, hay unos pines que van a cumplir doble función, una función para X y una función para Y. En el tercer pin, como ya lo podemos observar, aquí sería Y bajo. Entonces tenemos Y bajo y el cuarto pin se presenta solamente en X, entonces sería X alto. Con esto ya determiné los 4 pines, Y alto, X bajo, Y bajo, X alto. Y aquí puedo decir que el pin que está haciendo la medición es el A2 y acá puedo decir que es el A1 o viceversa, como nosotros lo queramos trabajar. Eso no hay ningún inconveniente como usted lo analice. Lo importante es que esto va a los conversores análogo digitales. Miremos el programa, cómo lo vamos a hacer en Arduino. Recuerde que esto sale haciendo la práctica de su tarjeta. Voy a crear un archivo de Arduino. Listo. Este programa lo que hará primero es leer la coordenada en uno de los ejes. Puede ser el X o puede ser el Y. Entonces voy a redefinir los pines. Hay una gran opción en Arduino, es que los pines análogos también se pueden configurar como pines digitales, porque el circuito va a hacer esa función. Entonces el primer ensayo que usted puede hacer es, como se miró en la primera gráfica, es conectar uno de los pines a tierra, el otro positivo, y el pin del centro lo colocamos al conversor análogo digital. Puede ser el A0, el A1 o el A2. Pero como la idea es que vamos a manejar las dos coordenadas a la vez, pero hay unos pines que son compartidos para X y para Y, no podemos alimentarlo a positivo y a negativo. Eso lo tienen que hacer otros pines. Esos pines que los vamos a usar son los mismos pines de conversores análogo digital, que son el A0, A1, A2, A3.
Entonces primero vamos a hacer la redefinición de un pin. Define, yo le llamaré Y alto al primer pin, que es el A0. Ahí lo conectaré, los haré de una vez. Define, aunque para este ejemplo solamente usaré 2. Define X bajo a 1. Ahí tenemos las 4 variables que van a ser, o estas son la configuración donde vamos a conectar en nuestro Arduino. Para el ejemplo yo traigo Arduino Leonardo. En algunos en algunos Arduinos, estos pines son los considerados como pin 14, pin 15, 16 y 17. Lo que pasa es que los puertos o los conversores análogo digitales también se pueden configurar como entradas y salidas digitales, no solamente como análogos. Hay unos pines que estos pines a veces no son utilizados en la configuración o en los trabajos que se hacen en Arduino, simplemente son utilizados para la lectura de sensores. Pero para este ejemplo los utilizaremos como entradas y salidas digitales. Y a su vez también conversión análogo digital, o sea, vamos a utilizarlo en las dos formas: lectura análoga y salida digital. Luego pasamos a la configuración principal. Entramos al Voice Setup y aquí vamos a colocar la configuración para leer las coordenadas en pantalla a una velocidad de 9600. Luego vamos a realizar el programa en el while loop. Dentro del while loop, de una vez aprovecho y voy a colocar todas las configuraciones de quién va a ser entrada y quién va a ser salida. Lo primero que haremos es configurar quién va a ser entrada en este momento. Según el gráfico que acabo de realizar, para este momento yo necesito que X bajo y X alto, voy a hacer las coordenadas en X, estén uno en estado alto y uno en estado bajo, representando los 0 voltios y los 5 voltios. Y Y alto y Y bajo, en este momento esos pines no los voy a utilizar para nada. Entonces, por tanto, aquí colocaré que X alto va a ser configurado como output copiamos este código y Y bajo también será como output. Después haremos que los pines sean estado alto y bajo. En este momento solamente han sido configurados como salidas. Ahora haremos que X alto sea high y X bajo sea low, o sea 5 voltios. Entonces será high y X bajo será low. Aquí ya está definido qué pines estoy utilizando con la pantalla, por tanto es cuestión de que usted ubique en su pantalla cuáles son los pines X alto, X bajo, Y alto, Y bajo y los conecte a la pantalla. Luego haremos esta configuración, estará 5 voltios, o sea estado alto, como representando una fuente de voltaje, y estado bajo. Como la pantalla es como una especie de un potenciómetro, ahora haremos la lectura de la coordenada. En la pantalla lo que vamos a indicar como coordenada. En este ejemplo entonces colocaremos valor X. Listo. O el valor de X es valor de X es 2 puntos. Listo. Ahora haremos la lectura. Le llamaré coordenada X será igual
haremos la lectura del conversor análogo digital. Analog read. El puerto al cual lo voy a conectar es el puerto análogo A2. Entonces X bajo está conectado a 1, X alto a 3 y A2 será por el puerto en el que yo comenzaré a hacer la lectura. Ahora imprimimos el valor de la coordenada. Ahí aparece el mensaje, hago la lectura, luego imprimo ese valor. ¿Quién debo imprimir? Coordenada X. Entonces este valor es el que imprimiré, coordenada X. Quitamos las comillas. Ok. Y haremos un pequeño tiempo para poder observar la comunicación. Entonces aquí le voy a dar un tiempo de unos 600. Listo, hasta ahí ya llevamos nuestro programa. Guardémoslo. He impreso o estoy haciendo la lectura de la coordenada X y la estoy enviando al computador. Hagamos la compilación para verificar errores. Por mientras compila, vuelvo a explicar. Estos son los pines que ya logré encontrar con mi pantalla. Hago la configuración de 1600. Luego defino que esos pines van a ser salidas. Y luego haré que esté encendido y apagado para la alimentación de la pantalla. Luego el pin del centro, que es el A2, que será conectado a la conversor análogo A2, es donde haré la lectura. Aquí le damos imprimir LN para que nos haga, volvemos a programarlo, print LN para que nos haga salto de línea. Entonces monitor serial, miramos en nuestra pantalla, aquí está mi pantalla touch, presiono con un lapicero, ahí está en 3, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 26. No importa si yo subo, siempre se trata de tener entre 26 y 27 y aquí más o menos 0. Ahí está 3, 2, aquí también tiene que estar en 2 más o menos, sí. Y ahí ya estoy leyendo la coordenada X. Recordemos coordenada X y coordenada Y. Lo que nos queda por hacer ahora es hacer el mismo código pero para Y. Entonces para eso yo ya tengo un ejemplo realizado para acelerar un poquito. Entonces cerramos nuestro programa, abrimos nuestro otro archivo que básicamente es lo mismo. La diferencia fue que en el while loop yo lo separé, primero el X, luego hice un tiempo, luego Y, luego hice un tiempo. Entonces el X es el mismo principio. Entonces coloco X alto, X bajo, primero está como salida, luego el Y tengo que configurarlo como entrada, por una razón. Y A2 está conectado a Y. Y si yo Y lo dejo como salida digital, quedarán habilitadas las resistencias de pull-up para ese puerto, para ese pin como salida digital y tendrá errores de lectura del conversor análogo digital. Como ya lo mencioné al inicio, la lectura se hace de forma individual. Primero se hace X y no se tiene en cuenta Y. Entonces, los códigos son iguales. La diferencia radica en estos dos códigos nuevos que acabo de aumentar, donde se configura como entrada el puerto Y. Luego hago lo mismo, coloco en estado alto, en estado bajo, después de haber sido configurado como salida, y hago la lectura del conversor análogo por el puerto A2. Y se imprime la coordenada X. Luego hago del A y el tiempo de 400 y leo Y. Al leer Y es todo lo contrario. Ahora X alto y X bajo son entradas, como lo podemos observar aquí, y acá se configura como salida y lo mismo, estado alto, estado bajo, luego se hace la lectura por conversor A1 y se imprime la coordenada en Y y en X. Entonces cargamos nuestro archivo, compilamos, verificamos que el Arduino esté conectado, COM7, enviamos el código y abrimos el monitor serial. Ahora ya tenemos las dos coordenadas, X y Y. Si partimos de aquí, serán ceros, o aproximadamente ceros. Ahí más o menos, pero me pasé. Ahí está. X y Y más o menos valen 2, 3. Lo muevo hacia acá.
lo que va a variar es Y más no X. Mire. Y subimos. Por ejemplo, en la mitad. No importa el lado donde yo tenga. Si yo lo dejo sin presionar, obviamente a pesar de ser una resistencia, tiene unos problemas de inestabilidad, que pues eso se pueden ir depurando progresivamente. Entonces, parto desde el inicio. Ahí podemos observar que están unos valores bajos. Y ahí puedo ir incrementando los valores. Las resistencias de X y de Y no son iguales, por tanto los valores no van a ser iguales o no van a ser proporcionales. Aquí tengo el touch. Este touch, pues según el letrerito, decía que era para una BlackBerry, es genérico. Y la conexión viene de la siguiente manera. El primer pin es el A0, segundo A1, A2, A3. Esa fue la forma como yo lo diseñé o como yo lo conecté. Entonces el A1 es el primer pin que está aquí, A1, A2, A3, A4. Y aquí tenemos dos resistencias que son las que yo les graficaba. Entonces en el A0 va una resistencia y en el último pin va otra resistencia de 10K. Esta resistencia es para el Y alto y esta es para el X alto. Las de los centros vendrían a ser ya las otras lecturas que ya se mencionó en el tutorial. Hasta aquí hemos leído la pantalla táctil. Ahora haremos una demostración de leer las coordenadas y activar unos LED. Entonces tengo otra protoboard y voy a hacer que estos LED, dependiendo de la presión que yo genere en estos puntos, vamos a prender unos LED, o trataremos de hacer eso. Cerramos este programa. Este programa, como se pueden dar cuenta, es muy pequeño, muy cortico para la lectura de la pantalla. Ahora lo que haré es este mismo ejemplo, pero le voy a aumentar un código para prender los LED. Voy a comparar la coordenada en X y Y. O sea, lo que yo hice fue leer la coordenada exactamente en este punto, tanto de X como Y, las anoté. Este es mi cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho. Así los he denominado y leí las coordenadas en estos puntos. Luego lo que hice fue hacer una comparativa mediante ifs. Entonces abrimos el otro código. Aquí está el otro código. Y aquí lo hice todo junto, tanto X y Y, pero perfectamente lo hubiera podido hacer como está el otro por separado. Simplemente fue por ahorrar un poquito de tiempo. Y aquí están las comparaciones, que eso depende de cada pantalla. Por ejemplo, si X es mayor a 4, en la coordenada X y en la coordenada Y es menor a 48, se activen estos pines. Aquí dice C y S, cuadrante izquierdo superior. Y se prende y por mientras los otros le deben estar apagados. Como esto es demo, es un demostrativo, este ejemplo, no es que sea con exactitud el corrimiento o el prender el LED apenas lo coloco. Él se demora un momento por mientras hace el reconocimiento. A veces suelen suceder errores, pero es común porque pues no estoy leyendo con exactitud el píxel determinado. Cargamos el programa. Voy a apagar una luz para poder observar. Y presiono, por ejemplo, ahí está aleatoriamente. Entonces presiono aquí. Ahí se prende el bombillo del cuadrante. Presiono acá. Presiono arriba. Presiono aquí. Perfectamente puede servir como para decir, yo presiono con mi dedo y voy a hacer que se active un botón. Recuerde que la respuesta de él es un poco lenta porque el tiempo es de 600 milisegundos. Si yo quisiera un poco mayor velocidad lo puedo hacer. Entonces la idea es colocar esta protoboard aquí y que me ilumine. Voy a tratar de apagar esta luz para que lo podamos observar. Entonces presiono acá
presiono aquí, ahí se queda hasta que yo quite el lapicero y cambie en otro lado. Voy a colocar ahí, presiono aquí, presiono acá, ahí está color amarillo. Sino que no es con exactitud el punto donde yo lo estoy presionando, por eso a veces se prende otro LED que no corresponde. Por ejemplo, si yo presiono aquí, él no la lee, porque esa comparación no está, es una comparación errónea. Yo lo que hice fue leer exactamente el punto donde estoy haciendo la presión. Entonces aumentemos un poco. Exactamente aquí se prende exactamente en el punto. Así es como podemos colocar, por ejemplo, una pantalla, digamos esta pantalla de un Nokia, y encima podemos colocar el táctil, y ese táctil lo colocamos acá, aquí que me aparezca un número, no solamente eso, sino luces también podemos hacerlo, y que cuando presione encima de la pantalla, o puedo crear un menú, y cuando presione encima de la pantalla vaya reaccionando de acuerdo a lo que se le tenga programado. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima oportunidad. Biotutoriales Editronics.